Hechos capítulo 14. Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con libertad en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros eran hechos por las manos de ellos. Y el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos, y otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles, juntamente con sus príncipes, para afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la tierra alrededor. Y allí predicaban el Evangelio. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado cojo desde el vientre de su madre, y jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y saltó y anduvo. Entonces la multitud, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas, delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificarles. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron a la multitud, dando voces, y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que está en ellos, el cual, en las edades pasadas, ha dejado a todos los gentiles andar en sus caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron la gente para que no les ofrecieran sacrificio. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después salió con Bernabé a Derbe. Y como hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad, y enseñado a muchos, volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y enseñándoles que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Y pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunida la iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hechos capítulo 14. Y aconteció en Iconio